Hola estudiantes, mi nombre es Lisette Torres y me acompaña Constanza Navia. Nosotras somos las profesoras de práctica y esta es la cápsula para el 3 de mayo, la semana del 3 de mayo. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Primero, el objetivo es aplicar una estrategia de comprensión lectora a un cuento. Para eso tenemos un itinerario de esta clase. ¿Para qué nos sirve la estrategia? Primero, segundo, vamos a modelar la actividad con un cuento que hemos buscado para ustedes. Luego en la número 3 vamos a hacer la actividad. Y número 4 vamos a decir algunos recordatorios. ¿Para qué nos sirve esta estrategia que vamos a ver el día de hoy? Esta estrategia nos sirve para destacar visualmente la información que consideremos importante dentro del cuento. Ojo, esta estrategia también puede utilizarse en otros tipos de textos narrativos. ¿En qué consiste y cómo la aplicamos? Esta estrategia consiste en destacar con colores cada elemento del texto narrativo. Recuerda que los elementos del texto narrativo son personajes, espacio y tiempo, acciones y narrador. Vamos a aplicar la estrategia para comprender mejor la lectura. Entonces, lo primero que debes hacer es elegir los colores que vas a usar para destacar cada elemento. Nosotros te vamos a pedir solo 3 elementos: personajes, espacio y acciones. Los colores que nosotros elegimos fueron el azul para los personajes, verde para los espacios y amarillo para las acciones. Estos numeritos que aparecen aquí al lado son la cantidad de personajes, de espacios y de acciones que tú tienes que ejemplificar en esta actividad. Entonces, ya elegiste los colores que vas a utilizar, pasemos al siguiente paso. Ahora vamos a realizar la lectura del cuento y destacar los elementos que te mencionamos anteriormente. Como tip, te recomendamos leer el cuento completo antes de comenzar a destacar. Así, cuando apliques esta estrategia, vas a poder reconocer de mejor forma los elementos que ya te pedimos. Ahora, a leer y aplicar la estrategia. El cuento se llama Música de Ana María Matute. Y dice así: las 2 hijas del gran compositor, 6 y 7 años, estaban acostumbradas al silencio. En la casa no debía oírse ni un ruido, porque papá trabajaba. Andaban de puntillas, en zapatillas, y solo a ráfagas el silencio se rompía con las notas del piano de papá. Y otra vez silencio. Un día, la puerta del estudio quedó mal cerrada y la más pequeña de las niñas se acercó sigilosamente a la rendija. Pudo ver cómo papá, a ratos, se inclinaba sobre un papel y anotaba algo. La niña más pequeña corrió entonces en busca de su hermana mayor y gritó por primera vez en tanto silencio: la música de papá, no te la creas, se la inventa. Fin. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Para terminar con la clase de hoy, te pediremos que hagas la siguiente actividad que aparece aquí abajo, que también la vamos a realizar nosotras, ¿cierto? Para modelar qué es lo que tienes que hacer. Entonces, si la profesora Lisette me puede ayudar, vamos a buscar 2 personajes en el cuento. 2 personajes y los vamos a destacar de color azul. Entonces, ¿cuál consideras tú que sería uno de los personajes, Lisette? Yo creo que uno de los personajes puede ser las 2 hijas del gran compositor. Ok, pero las 2 hijas son un personaje. Sí. ¿Estás segura? ¿O vendría a ser como las 2 hijas vendrían a ser cada una un personaje? Oh, tienes razón. Yo creo que cada una de las hijas es un personaje. Ok, vamos a marcarlas, como habíamos dicho, con color azul. ¿En qué otra parte de este texto crees que aparecen estos 2 personajes mencionados? Dice, la más pequeña de las niñas puede que sea una de las hijas, ¿o no? Exactamente, ¿cierto? La más pequeña de las niñas está haciendo referencia a una de las hijas del compositor.
Y creo que la otra dice su hermana mayor. Exactamente. Este es el otro personaje correspondiente a las dos hermanas, Ah, que los vamos súper. a destacar con azul. Pero Y tengo una duda. ¿El gran compositor es un personaje? exactamente, a eso mismo iba a ir yo. El gran compositor es otro personaje que aparece aquí en el cuento. Es el papá de las niñas, ¿cierto? Oh, entiendo. Entonces, una vez que hemos reconocido a los personajes, vamos a anotar aquí al lado, en donde dice marca textual, los ejemplos que hemos encontrado. Nosotros les pedimos que anoten 2, pero si ustedes quieren anotar más, pueden hacerlo. Nosotros aquí encontramos a el gran compositor, a la hermana mayor Mayor, y la hermana pequeña menor. o menor, ¿cierto? Nosotros aquí anotamos los 3 que encontramos, pero ustedes solo tienen que anotar 2. Entonces, ahora vamos a ir a ver los espacios. Yo creo Yo, que un espacio puede ser la casa. sí, exactamente. Uno de los espacios que aquí se encuentran es la casa, ¿cierto? Que es uno de los lugares en donde ocurre las acciones del cuento. Y el otro espacio que yo encontré fue el estudio. ¿Por qué el estudio? ¿Por qué crees tú que puede ser el estudio otro espacio, Lisette? Profesora Lisette. Yo creo que el estudio puede ser un espacio porque ahí es donde el papá hacía la música, ¿o no? Exactamente. Entonces, este es otro de los espacios donde ocurren las acciones de este cuento. Entonces, ahora nos vamos aquí abajo y anotamos los espacios en donde ocurren, ¿cierto? Que son la casa y el estudio. Súper. Y ahora finalmente vamos a ver las acciones. Vamos a buscar 2 acciones que vamos a destacar con amarillo. Muy bien. Estas me cuestan un poquito, pero lo voy a intentar. Ya, yo te voy a decir una que yo encontré, que es, por ejemplo, cuando dice que la niña, la más pequeña de las niñas, se acercó sigilosamente a la rendija de la puerta que había quedado mal cerrada, ¿cierto? Claro. ¿Por qué yo creo que este es uno de los acontecimientos? Porque, como habíamos visto con el profesor Mauricio en otras cápsulas, cuando se dice un día, esto es El elemento gatillador. exacto, El exacto. acontecimiento gatillador. Esto da el pie a un acontecimiento gatillador. Y ahora, ¿cuál crees tú Ah, que súper es bien. el otro, Lizeth? Si me lo explicas así, creo que puede ser ese donde dice y gritó. Gritó por primera vez en tanto silencio. Exacto, exactamente. ¿Por qué? Porque una de las cosas que pasaba en el cuento era que las niñas debían permanecer en silencio porque su papá estaba componiendo música. Entonces, uno de los acciones que rompen con el cuento o con la historia que nos están contando es que la niña grite. Es un acontecimiento que no esperaríamos que pasara. Entiendo. Y ahora pasamos a anotarlo aquí. Acciones son que la niña se acerca Cerca sigilosamente. Se acerca sigilosamente.
sigilosamente a el estudio. Al estudio, sí. Y el otro es que la niña Gritó. gritó en medio del silencio. ¿Cierto? Exacto. Súper. Entonces terminamos, profesora. Quedaría solo unas preguntas que ustedes tienen que responder también, que son, ¿qué les pareció esta actividad? ¿Entendiste cómo aplicar la estrategia? ¿Y cuál fue el elemento que más les costó identificar? Profesora, Entonces, tengo una consulta. sí, dígame, ¿Los profesora. los cursos van a tener un texto para cada uno? Sí, exactamente. Van a tener textos diferentes. El que nosotros tenemos aquí era solo para modelarles la actividad. Y ustedes van a tener otro cuento en el que van a tener que buscar estos mismos elementos que nosotros buscamos. Ahora, Una para quinto y sexto y otro para séptimo y octavo. exactamente. Ahora, profesora Lisset, los recordatorios. Sí, recuerden, esta actividad debes hacerla y enviarla a tu profesor, en este caso al profesor Mauricio o el otro profesor o profesora correspondiente. Debes preocuparte siempre de tu ortografía y el vocabulario que utilizas. También debes escribir con una letra clara y legible para que el profesor pueda leer tu tarea y así obtengas una buena retroalimentación. Adiós, que tengan una excelente semana. Chao.